Dios les bendiga, hermanos. Hoy estaremos leyendo el capítulo 5 de nuestro libro Bases para la Educación Cristiana. Capítulo 5, que se encuentra en la página 47. Movimientos e instituciones hasta la Reforma. Introducción. Como se puede discernir del capítulo anterior, la iglesia primitiva no fue muy organizada y tampoco se identificaba mucho con el entretenimiento formal de los convertidos. Pero a medida que la iglesia se separaba más y más del judaísmo y desarrollaba su propia identidad y características, surgió la necesidad de desarrollar un proceso de instrucción. Mientras que el imperio romano se debilitaba durante los primeros siglos, la iglesia se fortalecía. Durante este periodo, la iglesia experimentó con varios acercamientos a la educación. Sus varias maneras de cumplir con la responsabilidad de instruir incluían las escuelas de catecumenos para la preparación de los convertidos para el bautismo, las escuelas catequísticas para instrucción avanzada, las escuelas catedrales para la preparación del clero local, los monasterios para los que necesitaban una alternativa y hasta universidades para una educación superior. Cada uno de estos desarrollos merece nuestra atención y estudio, pero antes de considerarlos debemos advertir que estos desarrollos no acontecían en el vacío. Había muchas cosas en el contexto del mundo grecorromano que influyeron en la iglesia en su intento de educarse. Se considerarán algunas de ellas. Página 48, punto número 1. Influencias en el desarrollo de la iglesia. En el crecimiento y desarrollo de la nueva iglesia empezaron a incluirse entre los creyentes personas muy serias y intelectuales del trasfondo grecorromano. El contexto cultural de la época fue uno de filosofía y intelectualismo. Cuando la iglesia se encontraba con personas de tales trasfondos dentro de su membresía, se le hacía un poco difícil instruir a esas personas con enseñanzas sencillas. Habían varias influencias externas e internas relacionadas con el intento de la iglesia de confrontar este problema. Consideramos algunos de ellas. El intelectualismo. En los primeros siglos de la era cristiana, tal como antes, el movimiento intelectual fue la paideia griega, es decir, el contexto griego de cultura y los ideales para la vida. Todo el mundo romano había sido afectado por el helenismo y por eso una perspectiva filosófica griega penetraba todas las fases de la vida, especialmente en ciertas clases de gente. La iglesia, por lo tanto, tuvo que preocuparse por el intelectualismo del día si iba a alcanzar a todas las clases sociales para Cristo. Como resultado, muchos de los maestros cristianos de este periodo, los siglos II, III y IV, fueron convertidos de tales trasfondos intelectuales y trataron de sintetizar la enseñanza cristiana con los ideales filosóficos. Volveremos a este tema más adelante. El siguiente punto, herejías y cismas. Otro factor decisivo en el desarrollo de la educación cristiana durante los primeros 4 siglos fueron las diferencias doctrinales entre los líderes que resultaron en herejías y cismas. Las controversias que surgieron en la iglesia concernientes a la doctrina y práctica influyeron tremendamente en el ministerio de la enseñanza. Tales controversias como el montanismo, cuatrodecimanismo, arrianismo y adopcionismo son ejemplos de este tipo de influencia. Perdón, hermanos. Al encarar las herejías, la iglesia empezó a adoptar nuevas normas doctrinales de una sencilla fe neotestamentaria en Cristo. Las creencias de la iglesia pasaron a ser más desarrolladas y organizadas. Este hecho, combinado con la separación de la iglesia cristiana del judaísmo, creó la necesidad de informar al público las normas establecidas de la nueva fe. Surgió así, pues, una necesidad de enseñar la fe dentro de la iglesia y también una necesidad de educar en manera general a la sociedad, para que no hubiera
equivocaciones acerca de lo que se trataba el cristianismo. En muchas ocasiones el intelectualismo del día y las herejías o cismas se combinaron. Uno de los elementos más influyentes de la iglesia primitiva, por ejemplo, fue el movimiento intelectual pseudo-cristiano que se llamaba gnosticismo, que significa salvación a través del intelecto o conocimiento. Por tales sistemas de pensamiento, la iglesia fue forzada a desarrollar sus enseñanzas propias para contrarrestar las enseñanzas equivocadas. Siguiente punto, los apologistas. Con la aparición de estos problemas e influencias surgió un fenómeno educacional dentro de las filas de la iglesia que merece nuestra atención. En el siglo II aparecieron hombres conocidos en la historia como apologistas. Estos hombres asumieron por sí mismos la responsabilidad de delinear y explicar la naturaleza filosófica e intelectual del cristianismo a una cultura pagana que era influenciada por los elementos intelectuales de la sociedad y de la filosofía helenistas. En general, los apologistas fueron hombres educados en la cultura clásica y reconocidos como líderes de la iglesia. Los documentos que produjeron defendieron la fe cristiana contra las fuerzas internas y externas que querían destruirla. Se puede resumir el propósito de los apologistas con 2 puntos sencillos. Punto número 1. Intentaron negar acusaciones lanzadas contra los cristianos. Y punto número 2. Intentaron conservar las enseñanzas tradicionales que habían venido de la iglesia neotestamentaria. Las apologías, pues, fueron documentos teológicos, sí, pero también fueron documentos educacionales, porque propagaron enseñanzas correctas y negaron enseñanzas falsas. Siguiente punto, el desarrollo de la organización de la iglesia. Otro factor influyente en el desarrollo de la educación cristiana fue el avance de una organización más definida en la iglesia. Página número 50. Se consideraron 2 aspectos de la organización de la iglesia que afectaron mucho la educación. Un ministerio triple. En el Nuevo Testamento se encuentran 3 tipos de ministerio. Número 1. El papel inspirado de los apóstoles, los profetas y los maestros. Número 2. Los que servían para dirigir cultos o rendir servicios especiales, como presidentes presbiteriales, diáconos y viudas. Y número 3. Los responsables de la disciplina y la administración, llamados los presbíteros. Los obispos habían de salir luego de este último grupo. En la Didache, el libro que referimos el capítulo anterior, en la Didache se puede notar un ministerio doble. Incluye, número 1, los ministros itinerantes y carismáticos, que incluye a apóstoles, profetas y maestros, y número 2, los obispos residentes elegidos por la congregación. Finalizando el siglo I, casi todas las congregaciones tenían un anciano que presidía la congregación y un grupo de diáconos que servía en asuntos prácticos. A la mitad del siglo II, el patrón se había desarrollado más a un ministerio triple que contaba con obispos, presbíteros y diáconos. Es decir, con mucha probabilidad la iglesia había desarrollado una forma de gobierno que incluía un concilio de directores, que incluía presbíteros y diáconos, presidido por un obispo. A fines del siglo III, los obispos habían sobresalido como líderes. La comunidad cristiana los asociaba como la figura de Cristo en la comunidad, responsable de todo lo que sucediera en la iglesia. En el siglo IV, la iglesia cambió enormemente porque se casó con el Imperio Romano bajo el reinado de Constantino. Desde ahí comenzó la larga historia de la relación estrecha entre la Iglesia Católica Romana y el Estado. El desarrollo del ministerio y de la organización de la Iglesia tiene varias implicaciones para el crecimiento de la educación cristiana. El obispo fue la persona clave en la instrucción hasta que la Iglesia hubiera crecido tanto que si necesitaba dedicar todo su tiempo a la administración. Los demás oficiales
de la iglesia podían enseñar solamente por mandato del obispo. Los diáconos tenían más poder que los presbíteros hasta el siglo IV y servían a los obispos como auxiliares. Posiblemente los diáconos enseñaban de acuerdo a su capacidad de auxiliar del obispo. Los presbíteros casi no enseñaban hasta los siglos IV o V. Habían otros ministerios auxiliares o subministros como, página 51, como las viudas, los lectores, los intérpretes y subdiáconos. Este último grupo tenía a su cargo a los catecúmenos, personas que estaban instruyéndose para bautizarse. Aparentemente, pues, había en la iglesia de los primeros siglos solamente dos personas o grupos de personas capaces o autorizados para llevar a cabo la educación formal de los hermanos, obispos y subdiáconos. Cuando la función de la iglesia empezó a cambiarse en el siglo IV por su matrimonio con el Estado romano, los obispos no podían soportar todas las responsabilidades de enseñar y administrar. Para aliviar la situación, los presbíteros fueron comisionados como pastores locales con responsabilidades educacionales, mientras los obispos retenían el control administrativo. Sucesión apostólica. El fenómeno conocido como sucesión apostólica tenía que ver con la autoridad del clero para enseñar. Al finalizar el siglo II, la Iglesia contaba con una historia a la cual podía recurrir para basar la autoridad de su enseñanza. Tal autoridad era buscada tanto por la Iglesia ortodoxa como por los grupos heréticos y cismáticos. Es posible que la idea de la sucesión apostólica comenzara cuando un grupo o grupos heréticos, posiblemente los gnósticos, reclamaban haber recibido la autoridad para enseñar de los mismos apóstoles. Si la Iglesia ortodoxa creía que tales grupos estaban equivocados, su único recurso fue argumentar que ella, la Iglesia, había recibido su autoridad para enseñar de los apóstoles. Para sostener sus argumentos, la Iglesia trazaba sus enseñanzas de un clergio a otro de generación en generación hasta llegar a uno de los apóstoles de Jesús. Para asegurar el asunto, los historiadores de la Iglesia, Eusebio, por ejemplo, incluyeron en sus relatos históricos una línea de sucesión por nombres individuales, desde los apóstoles hasta los líderes eclesiásticos, en cada ciudad del imperio donde existía una iglesia cristiana. El argumento de la Iglesia reclamando su apostolicidad tenía el propósito de asegurar a los herejes y cismáticos que en la Iglesia nada se hacía ad hoc, es decir, por su propia cuenta, sin autoridad. Como los guardianes de la enseñanza, los obispos sabían determinar lo que era verdad y lo que no era verdad. Por la sucesión apostólica, la Iglesia, a través de sus obispos, proveyó legitimidad a su enseñanza. Gradualmente tal autoridad era, página 52, tal autoridad era ratificada por el rito de ordenación, autoridad pasada por los obispos a un nuevo obispo para que él tuviera autoridad legítima como sacerdote, maestro y guardián de la fe. La importancia de todo esto para la educación cristiana no se nos debe escapar. A través de este proceso, el clero fue el recipiente de la sucesión o autoridad apostólica. Por lo tanto, cada clergio fue el poseedor del don de la verdad, la cual le confirió el derecho de enseñar. Punto número 2. Instituciones educacionales. En los 15 siglos antes de la Reforma Protestante, la educación cristiana pasó por muchas etapas. Hemos visto algunas de las influencias de los primeros 4 siglos en la formación de un sistema de educación. Ahora volveremos en nuestro estudio a los primeros años de la vida de la Iglesia para ver las varias etapas de desarrollo a través de las cuales pasó la Iglesia. Siguiente punto. Escuelas de catecúmenos. En el mundo grecorromano en el cual se hallaba la Iglesia cristiana, toda la educación que no fue cristiana fue educación pagana. Todos los campos de enseñanza, todas las ceremonias educacionales, todo lo asociado con la instrucción de los niños romanos
estaba saturado con la mitología griega y romana. Así que los niños cristianos corrían el riesgo de aprender los dos sistemas de educación, el cristiano y el mitológico. Esto creó un dilema para los cristianos. El único recurso que tenía para combatir el problema fue la instrucción hogar, hogareña y la instrucción de la iglesia, con el sentir de todo que la educación debe ser relacionada con enseñanzas cristianas. El lector recordará que toda la educación judía era también educación religiosa. La iglesia comenzó a desarrollar un sistema educacional. En principio, la educación en la iglesia gentil tomó un carácter semiformal en clases conocidas como escuelas de catecúmenos. Un catecúmeno fue un nuevo convertido que necesitaba instrucción en la fe. Catecúmeno se deriva de una palabra griega que significa instruir, hacer ruido en el oído, instrucción rudimentaria. Las escuelas de catecúmenos fueron las clases semiformales dadas a tales personas que incluían niños de cristianos, página 53, judíos, adultos y convertidos gentiles. Los maestros fueron los obispos, diáconos o subdiáconos. En las escuelas de catecúmenos habían 3 grados o etapas de estudio dependiendo del progreso del alumno. En la primera etapa fueron los oyentes. A los estudiantes se les permitía observar y escuchar las clases. En la segunda, los que doblaban las rodillas se quedaron para el tiempo de oraciones después de la salida de los oyentes. La tercera etapa consistía en los alumnos que se mantuvieron a través de un periodo largo de prueba y empezaron a prepararse para el bautismo. Este sistema siguió hasta alcanzar su cenit en el siglo IV, pero a partir del año 450 empezó a deteriorarse. Siguiente punto: escuelas catequísticas. En medio del desarrollo del intelectualismo, de la organización de la iglesia, etc., y muy relacionada con estos, se reconoció la necesidad de tener más que una instrucción rudimentaria. Para satisfacer esta necesidad, se desarrollaron escuelas para entrenar cristianos al mismo nivel intelectual que el de sus críticos. Esas escuelas llegaron a ser las instituciones de entrenamiento para los líderes de la iglesia. La primera y más famosa escuela catequística fue la Alejandría, en la orilla norte de África. Esta escuela fue fundada en el año 179 por Panteno y ofreció una combinación de aprendizaje y pensamiento filosófico griegos con las escrituras. Su propósito fue utilizar el pensamiento griego para interpretar las escrituras y entrenar líderes. También existían otras escuelas de este tipo en Antioquía, Cesarea, Edesa, Jerusalén, Cartagena y otros lugares. Por su función de entrenar líderes, las escuelas catequísticas fueron las predecesoras de las actuales instituciones de educación teológica que existían para entrenar al clero. Fue en estas escuelas que la fe y la doctrina cristiana se formularon en un sistema de pensamiento. Muchos de los grandes maestros de la iglesia, algunos de los cuales vamos a estudiar en el capítulo siguiente, fueron hombres influenciados por ese sistema científico de instrucción. Página 54. Escuelas, catedrales o episcopales. A medida que la iglesia crecía, especialmente en las áreas urbanas, y el clero se estaba dividiendo a niveles distintos de ministerio, algunas ciudades importantes se desenvolvían como las sedes o residencias de obispos administrativos. El territorio administrativo por un solo obispo se llegó a conocer como un obispado y la iglesia en la ciudad se llegó a conocer como la catedral. Las parroquias que estuvieron fuera y alrededor de la ciudad se relacionaban con esta catedral. Por eso las iglesias centrales se hallaron obligadas a suplir clérigos a las parroquias, presbíteros y tales ministros necesitaban ser entrenados y ascendidos en las filas cléricas. El resultado fue la evolución de escuelas en las catedrales para entrenar clérigos locales. Por su relación con la catedral se conocían como escuelas catedrales o escuelas episcopales del obispado.
En el siglo IV, estas escuelas habían obtenido una buena organización. Cuando la Iglesia recibió reconocimiento oficial del Estado y después cuando se unió con el Estado y las escuelas paganas desaparecieron, las escuelas catedrales se convirtieron en las instituciones educacionales más importantes en el mundo occidental. En el siglo V, aún los niños destinados para el ministerio recibieron allí su instrucción. Desde el siglo VI, parece que el carácter de las escuelas catedrales empezó a cambiar. Según los historiadores, la escuela catedral fue la madre de las escuelas primarias, las cuales hicieron su primera aparición en el siglo VI. El currículo en estas sencillas escuelas primarias incluía lección, escritura, música, matemática, observancias religiosas y reglas de comportamiento. Durante los siglos 6 al 10, las escuelas catedrales existían al lado de las escuelas monásticas que se discutieran luego, pero en los siglos 6 al 12, las escuelas catedrales surgieron como la institución educacional más importante. Las mejores de ellas influyeron en el desarrollo de las universidades en la última parte de la Edad Media. Cuando las escuelas catedrales crecieron mucho, los obispos señalaron cancilleres como supervisores de los maestros. Así, un poco alejados de la dirección directa de la Iglesia, los maestros y los alumnos buscaban más autonomía, formando gremios. Después de un tiempo, el término gremio fue cambiado a universitas y fue aplicado a las facultades, a los cuerpos de estudiantes de esas escuelas. Página 55. Monasticismo. En los primeros siglos la iglesia crecía, se expandía, se hacía más y más poderosa y también más y más política. Se convirtió en un estado jerárquico dentro del estado romano y los oficiales eclesiásticos asumieron más autoridad política. Por esos acontecimientos muchas personas se desilusionaron, creían que los cristianos y la iglesia debían haberse mantenido separados del mundo como en los días de su infancia. Tales personas buscaban un medio de retorno a esa separación para meditación y estudio personal. Estas personas se llamaban monjes. El primer monasterio se organizó en Egipto en el año 330. La idea fue adoptada en otros lugares en pocos años y al llegar la Edad Media, el monasticismo había llegado a ser una institución propia dentro de la iglesia. Los reglamentos que guiaban a los monjes les imponían lectura y estudio como parte del régimen diario. Tales reglamentos facilitaron el camino para el establecimiento de un sistema de educación monástica. Como resultado surgieron dos tipos de escuelas monásticas. En uno, los monjes enseñaban a los niños dedicados a entrar luego a la orden. El otro tipo aceptó a cualquier niño que quería una educación en medio de disciplina dura, ayuno y oración. El punto importante para nuestro estudio es este. En las escuelas monásticas a los niños se les enseñó a leer. Para tener algo que leer, los novatos copiaban los manuscritos de la iglesia primitiva y también la literatura romana antigua. De ese modo, la literatura bíblica, histórica y secular fue preservada para la posteridad. Sería un error pensar que la enseñanza de la Biblia fue una prioridad en esas escuelas, pero por lo menos conservaron las enseñanzas y sirvieron para proveer los líderes literarios, educacionales y teológicos del periodo. Conclusión. Todos estos movimientos fueron relativamente débiles. La educación general, con su influencia romana y griega, página 56, fue más fuerte en el principio que la educación cristiana e influyó mucho en la misma. Cuando el Imperio Romano empezaba a desintegrarse en el siglo V, también lo hizo al aprendizaje y al conocimiento. Las primeras instituciones que estudiamos, escuelas de catecúmenos, escuelas catequísticas, escuelas catedrales, sufrieron mucho. La iglesia pudo mantener la educación viva, pero como el resto del mundo, la iglesia sufría estancamiento. Los historiadores están de acuerdo en que la iglesia fue el único factor estable que permaneció en el mundo romano cuando el imperio se deshizo. Durante la Edad Media, la edad de la ignorancia, habían escuelas
muchas de ellas sostenidas por la iglesia, pero las masas y la plebe quedaban ignorantes y analfabetas. Había mucha ignorancia de la Biblia y aún el clero no entendió mucho de lo que hacía. Algunos darían un epíteto triste a la educación cristiana de la segunda mitad del periodo que se ha discutido en este capítulo. Dirían que la iglesia propagaba educación religiosa pero no propagaba educación cristiana. Según el autor Ivy, había bastante de iglesia pero poco de Dios. Amén. Y con eso, hermanos, concluimos el capítulo 5. Aquí hay unas preguntas de repaso y pronto entraremos al capítulo 6. Dios los bendiga.